Hola, continuamos con los vídeos de resolución de problemas y cuestiones de selectividad del bloque 1, interacción gravitatoria. Hoy vamos a resolver 4 problemas en la clase correspondiente al día 13 del 11 de 2020. Pues bien, vamos a resolver estos 4 problemas que se ven en pantalla. Vamos a empezar por el número 3, después el 2, luego el 12 y luego el 66. El problema 3 nos dice: un satélite describe una órbita circular de radio 2RT en torno a la Tierra. Determine su velocidad orbital y, si el satélite pesa 5.000 newton en la superficie terrestre, ¿cuál será su peso en la órbita? Explica las fuerzas que actúan sobre el satélite. Pues bien, en los problemas de hoy nos centraremos en objetos que orbitan alrededor de una fuente que crea el campo, generalmente la Tierra, y vamos a ver distintas situaciones que se nos pueden presentar en selectividad. En este caso, el primero es el más sencillo. Tenemos la Tierra y tenemos un objeto que orbita alrededor y la distancia es 2 veces el radio de la Tierra. Entonces, suponemos que esta distancia es 2RT y nos piden determinar su velocidad orbital. ¿Qué está ocurriendo? Como el objeto se está moviendo en una circunferencia, sabemos que lo que provoca que el objeto se sienta atraído por la Tierra es la fuerza gravitatoria, y para evitar que ese objeto colisione con la Tierra, es decir, el mantenerse en una órbita estable, en una trayectoria circular, eso se explica porque hay un equilibrio. Ese equilibrio viene dado porque la fuerza gravitatoria se comporta como una fuerza centrípeta. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros sustituimos, la fuerza gravitatoria va a ser la masa de la Tierra por la masa del objeto partido por esa distancia, que en este caso es 2 veces el radio de la Tierra, todo al cuadrado. Y esto va a ser igual a la fuerza centrípeta, que recordamos que es masa por velocidad al cuadrado partido por radio, donde esto es la aceleración centrípeta. Entonces podemos escribir masa del objeto v al cuadrado partido por el radio, que en este caso es 2 veces el radio de la Tierra. Si nos damos cuenta, la masa del objeto se va, de ahí que no nos la proporcionen en el enunciado. Una situación que se repite mucho en selectividad es que no proporcionan una información o un dato, entonces no nos debe asustar o amedrentar, sino todo lo contrario. Muy probablemente ese dato no sea necesario, aunque a priori pensemos que sí nos haga falta. Debemos empezar a trabajar y descubrir qué es lo que nos está exigiendo o que nos pide el problema. Pues bien, si despejamos de aquí la velocidad, bueno, podemos simplificar aquí 2 veces el radio de la Tierra. Podemos deducir que la velocidad orbital va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de g masa de la Tierra partido por 2 veces el radio de la Tierra. Nos quedamos con la raíz positiva, y si sustituimos, nos sale una velocidad de 5.591,57 metros por segundo, ¿vale? Esta sería la velocidad orbital. Se nos ha olvidado poner aquí el apartado. Y ahora viene un segundo apartado en el que nos dicen que este objeto pesa en la superficie terrestre 5.000 newtons. ¿Cuál será su peso en dicha órbita?
Pues bien, como el objeto está separado 2 veces el radio de la Tierra, entendemos desde el centro de la Tierra hasta el punto M, entonces su peso debe ser menor en la órbita. Vamos a calcular el peso en la superficie de la Tierra. Sabemos que es m por g. G en este caso, aunque normalmente solemos usar 9,8, como no nos están proporcionando el valor de g en la superficie de la Tierra, no lo vamos a considerar una aproximación, sino que debemos tener en cuenta que g es la intensidad del campo gravitatorio y que por tanto esto es lo que da igual a 5000 newtons. ¿De acuerdo? Ahora, a cierta altura, nosotros tenemos que imponer nuestra situación. El peso actual va a ser también la masa del objeto por la intensidad del campo gravitatorio en cualquier punto de la trayectoria, que como está a la misma distancia, entonces va a ser mg mt partido por 2rt todo al cuadrado, porque la distancia ahora es 2 veces el radio de la Tierra. Entonces, si nos damos cuenta, esto es igual a esta situación, 4rt al cuadrado, o lo que es lo mismo, 1/4 de mg masa de la Tierra partido por radio de la Tierra al cuadrado. El nuevo peso es exactamente igual al peso de la superficie de la Tierra, solo que lleva un factor 1/4. ¿Vale? Entonces podemos escribir que esto es igual a 1/4 peso en la superficie de la Tierra. Luego el peso actual va a ser igual a la cuarta parte de 5000 newtons. Y es 1250 newtons. Yo lo he resuelto de esta forma porque me ahorro el cálculo de meter en la calculadora la g, la masa de la Tierra, 4 veces el radio de la Tierra al cuadrado, etcétera, etcétera. Si no caemos en la cuenta de que se puede resolver de esta manera, de que en realidad sale aquí 1/4 como factor y se puede sustituir por 5000 newtons, que sería la forma más elegante de hacerlo, pues bueno, nosotros sustituimos los valores porque los tenemos aquí tabulados y se resuelve y punto, ¿de acuerdo? No habría ningún problema y debe salir también 1250 o en torno a 1250. Por último nos preguntan las fuerzas que actúan sobre el satélite. Pues está claro que en esta situación la única fuerza que actúa es la fuerza gravitatoria, porque la fuerza gravitatoria debida a la Tierra, no estamos considerando otros planetas, otras fuentes masivas, y como el sistema se supone que está en equilibrio, pues no actuaría otro tipo de fuerza. Sí sería interesante comentar que, bueno, eso en el apartado A ya lo hemos dicho, que la fuerza gravitatoria actúa como una fuerza centrípeta. Y por ese motivo hay un equilibrio en la órbita. Este problema se podría haber planteado de otra forma, haber interpretado que la órbita circular de radio 2 veces el radio de la Tierra es a partir de la superficie de la Tierra. Entonces el objeto de masa m estaría a una distancia del centro de la Tierra de 3 veces el radio de la Tierra. Los resultados hubiesen sido diferentes, pero en este enunciado yo interpreto que el radio de la Tierra, el radio de la órbita va desde el centro de la Tierra hasta el objeto. Si no, hubiese dicho que un objeto está a una cierta altura con respecto a la superficie. Si nos hablan del radio de la órbita, entendemos que va desde el centro de la Tierra. Bueno, hasta aquí este ejercicio. Vamos a pasar a otro problema, un poco más complejo. Ahora el satélite, que es de comunicaciones, nos dice que está situado en una órbita geoestacionaria, circular en torno al ecuador terrestre. Es importante tener en cuenta que geoestacionario
significa que el periodo del satélite o del objeto es 24 horas, es decir, el mismo periodo de revolución que tiene la Tierra sobre sí misma. Nos piden calcular el radio de la trayectoria, aceleración tangencial del satélite y trabajo realizado por la fuerza gravitatoria durante un semiperíodo. Pues bien, en nuestro apartado A vamos a dibujar nuestra Tierra y ahora un satélite que gire alrededor de la Tierra, ¿vale? Que tendrá una masa m. Sabemos que el periodo es 24 horas, que lo debemos pasar a segundos. Vamos a utilizar un factor de conversión, ¿vale? Es decir, que una hora son 3600 segundos. Entonces obtenemos el número de segundos que dura un día, que son 86.400 segundos, ¿vale? Ese sería el periodo de revolución. Y nos piden calcular primero el radio de la trayectoria. De nuevo estamos en una situación similar al problema anterior. Esto se utiliza a menudo. Y es que lo que tenemos es una atracción gravitatoria por parte de la Tierra hacia el satélite, y esa fuerza gravitatoria actúa como fuerza centrípeta. Entonces, de ahí podemos tener obtener mucha información. Vemos que se nos queda la expresión de esta forma. De aquí podríamos obtener rápidamente el radio. Bueno, voy a simplificar, se me ha vuelto a olvidar esta simplificación tan sencilla. Y así ganamos. De aquí podría obtener directamente el radio si supiera, ¿no? De aquí podría obtener directamente el radio de la órbita si supiera la velocidad del objeto, pero no lo sé. Pero sí sé el periodo de revolución. Y aquí es muy importante, en un movimiento circular, acordarse de las magnitudes angulares. Sabemos que v es igual a la velocidad angular por el radio, y sabemos que omega es igual a 2pi partido por el periodo. Entonces, directamente podemos obtener la velocidad o el radio a partir de estas expresiones. Lo más cómodo o lo más, digamos, sencillo sería obtener obtener la velocidad angular a partir de esta expresión, sustituirlo aquí y llevarse esa información al otro lado. Lo vamos a hacer de una forma mucho más elegante, sin sustituir hasta el final. Entonces, de aquí, de estas dos expresiones del movimiento circular, podemos llegar a la conclusión que la velocidad es 2pi partido por el periodo multiplicado por el radio de la órbita, y entonces esto de aquí me lo voy a llevar aquí, a la expresión que hemos deducido anteriormente. Entonces llegamos a la siguiente expresión. Que no se me olvide que la velocidad estaba elevada al cuadrado. Y ahí llegamos a que g masa de la Tierra partido por el radio va a ser igual a 4pi al cuadrado partido por el periodo al cuadrado por el radio al cuadrado. Entonces el radio al cubo va a ser igual, reordeno términos y me queda g masa de la Tierra, el periodo al cuadrado, partido por 4pi al cuadrado. De modo que el radio finalmente es igual
a la raíz cúbica de G masa de la Tierra periodo al cuadrado partido por 4pi al cuadrado. Fijaos qué elegante, porque me dan como datos G y la masa de la Tierra y el valor del periodo, que es órbita geoestacionaria. 4pi cuadrados son constantes y el radio lo obtengo directamente de constantes que me proporcionan o constantes numéricas. Entonces, ahora ya si sustituyo y obtengo un radio. Para ganar espacio voy a venirme hacia arriba y aquí coloco el valor de mi radio, que va a ser pues me sale un radio bastante grande de 42.297.523,87 metros. ¿Vale? Este sería el radio de la órbita de este satélite. Bien, es posible que con la rapidez con la que resuelvo los datos numéricos en la calculadora, es posible que me pueda equivocar en algún momento al pasar algún dato. Por eso es importante que no solamente si uno aprende a resolver los problemas sin sustituir, jugando con las variables hasta el final, gana una cosa, y es que el error solamente lo puede cometer con la calculadora en una ocasión. Si uno va sustituyendo, puede cometer el error en varias ocasiones y además va arrastrando errores al sustituir los datos, porque nunca cogemos todos los decimales, solamente cogemos 2 decimales. Entonces también el resultado va variando. Si nos esperamos hasta el final para sustituir, los resultados van a ser más acordes con lo esperado a partir de los datos del problema que nos da, ¿vale? Bien, el segundo apartado es el campo gravitatorio. Nos piden también, que se me había pasado, la aceleración tangencial del satélite y el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria durante un semiperíodo. Pues bien, eso lo voy a responder por aquí, en este apartado. La aceleración tangencial es 0 por una sencilla razón, porque la aceleración tangencial es la derivada de la velocidad del módulo de la velocidad con respecto al tiempo. Y el módulo de la velocidad es omega por r. Como el radio de la trayectoria de la órbita es constante y la velocidad angular es constante, porque es un satélite geoestacionario, 2pi partido t, la velocidad es una constante del movimiento, no varía la velocidad lineal. Por lo tanto, la aceleración tangencial, que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, el módulo de la velocidad, nos estaría obligando a que la velocidad en módulo variara, y eso no ocurre en un movimiento circular uniforme. Por lo tanto, vuelvo a ponerlo aquí, 0 metros partido por segundo al cuadrado. Eso en el caso de la aceleración tangencial. Si miramos el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria durante un semiperíodo, aquí nos encontramos con una situación de análisis energético, pero es que tiene una solución muy sencilla. Si esta fuera la trayectoria que está describiendo el objeto, vemos que todos los puntos de la trayectoria están a la misma distancia del centro de la Tierra, son equidistantes. Por lo tanto, esto es una superficie equipotencial o una línea equipotencial.
Eso quiere decir que la energía potencial gravitatoria es la misma en todos los puntos. Si la energía potencial es la misma en todos los puntos de la trayectoria, si uno coge y dice, bueno, como ha dicho un semiperíodo, pues voy a coger este punto de aquí A y voy a ver el semiperíodo sería la mitad, que sería aquí hasta aquí. El objeto, el satélite, describe una trayectoria de una mitad de una semicircunferencia. Uno podría esperar que realiza un trabajo, pero como el campo es conservativo y estamos en una superficie equipotencial, todos los puntos son de igual potencial, el trabajo es menos la variación de energía potencial, 2 puntos de igual potencial, el trabajo es 0. ¿Vale? Otra forma de verlo, pues solamente depende de los puntos final e inicial la trayectoria, me da igual que sea un semiperíodo que lo que sea, como los 2 puntos están dentro de una línea equipotencial, una superficie equipotencial, si miráramos la corteza esférica completa, entonces pues va a ser también 0 el trabajo. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza gravitatoria es igual a 0 julios. Y bien, ahora ya sí podemos pasar al apartado B, que nos pregunta cuál es el campo gravitatorio y la aceleración de la gravedad en cualquier punto de la órbita. Como hemos visto en el apartado anterior, en el cálculo del trabajo, todos los puntos de la trayectoria de la órbita son equidistantes. Entonces, calcular la intensidad del campo gravitatorio en cualquier punto de la órbita basta con calcularlo en un punto, porque en todos los demás puntos va a ser igual. A nivel de módulo, puede cambiar a nivel de dirección y sentido, pero bueno, diciendo que es un campo gravitatorio, sabemos que es radial, pues marcándolo con el vector radial sería más que suficiente. El módulo va a ser G, masa de la Tierra, partido por la distancia al cuadrado. El radio ya lo tenemos del apartado anterior, entonces basta simplemente con sustituir los datos. Y la intensidad del campo gravitatorio es 0,22. Podemos ponerlo como aceleración, o si queréis lo podemos poner como newton partido por kilogramo. Se puede poner de las dos formas. ¿De acuerdo? Yo entiendo en este apartado que cuando te piden campo gravitatorio y aceleración de la gravedad en cualquier punto, de alguna forma te están pidiendo el módulo del campo gravitatorio, de la intensidad del campo gravitatorio. Diríamos que esto es lo que aceleración de la gravedad. A fin de cuentas, esto es lo que vale 0,22 a esa distancia del centro de la Tierra y es lo que vale 9,8 en la superficie. Y cuando dice campo gravitatorio, pues supongo que se referirá al campo gravitatorio en forma vectorial, que es menos G, masa de la Tierra, partido por el radio con el vector unitario R radial, por lo tanto sería menos 0,22 R, y de nuevo pues por ejemplo newton partido por kilogramo, que sería el campo gravitatorio en cualquier punto de la trayectoria. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí este problema. Vamos a pasar a otro. El siguiente nos hablan también de un satélite artificial de 1000 kilogramos que gira alrededor de la Tierra en una órbita circular de 12.000 kilómetros de radio. De nuevo nos hablan de una órbita circular, pues yo voy a suponer que el objeto está a 12.000 kilómetros desde el centro de la Tierra. Vamos a hacer un pequeño dibujito. Aquí tenemos la Tierra. Siempre es importante hacer un pequeño esquema porque también ayuda
al corrector para saber cómo has interpretado los distintos aspectos del problema. Esto suponemos que es 12.000 kilómetros. O mejor, vamos a ponerle esto R y decimos que R son 12.000 kilómetros o 12 por 10 elevado a 6 metros. La masa del objeto son 1.000 kilogramos. Y nos preguntan en el apartado A las variaciones de energía cinética y potencial del satélite desde su lanzamiento en la superficie terrestre hasta que alcanzó su órbita y calcular el trabajo realizado. Bien, en esta situación tenemos un cambio en el enfoque del problema. Antes hemos visto siempre objetos que están orbitando en una circunferencia, nos han pedido datos de ese objeto en su órbita. Ahora, directamente suponiendo fuerza gravitatoria igual a fuerza centrípeta o también empleando las magnitudes del movimiento circular. Ahora tenemos un movimiento de cambio de órbita. Queremos pasar un objeto desde la superficie de la Tierra a una órbita, o podría ser también un problema similar, un objeto que está en una órbita y queremos llevarlo a otra órbita distinta, que es cambiar el radio de la órbita. Por lo tanto, vamos a tener al objeto inicialmente, por ejemplo, aquí en la superficie de la Tierra, y vamos a ir hasta el radio de la órbita correspondiente. Para explicar las variaciones de energía, pues vamos a decir que en la situación A, el objeto va a tener una energía potencial gravitatoria que va a ser menos G, masa de la Tierra, masa del objeto, partido por el radio de la Tierra. Pero es que si quiere salir desde donde está, desde la superficie de la Tierra, y alcanzar una altura y orbitar, es necesario que se le imprima una energía cinética. Esta energía cinética se le imprime, por ejemplo, el motor que lleva el satélite. Hay que verlo, en principio es como una fuerza externa. Por sí solo el satélite, un objeto con masa, si no se le imprime una energía, pues no va a pasar de estar en la superficie de la Tierra hasta una cierta altura. Pero una vez que consideramos que esa energía ya la tiene desde el principio, aunque es una fuerza externa, consideramos que parte como energía inicial de esta energía potencial y de la energía cinética necesaria para ascender hasta la órbita correspondiente. Por lo tanto, la conservación de la energía se mantiene, que será una premisa que tenemos que imponer. Por lo tanto, esta energía cinética necesaria para que el objeto ascienda, pues hay que tenerla en cuenta. Vamos ahora a poner la situación energética en B. De nuevo va a tener energía potencial gravitatoria. Ahora esa energía potencial habrá cambiado. Será la distancia R y seguirá teniendo energía cinética. Ahora bien, esa energía cinética habrá cambiado porque evidentemente tiene que haber una transformación de energía. ¿Cómo vamos a explicar esa variación de energía cinética? Pues fijaos, en primer lugar, debemos decir que el campo gravitatorio es conservativo y consideramos, esta energía cinética la entendemos que es del propio sistema desde el inicio, por lo tanto no nos va a alterar la conservación y imponemos esta situación. Por lo tanto, la energía mecánica inicial tiene que ser igual a la energía mecánica final. Luego, la energía cinética se empleará en modificar
la energía potencial gravitatoria. O dicho de otro modo, desde un punto de vista más visual, si el objeto está a una distancia de la Tierra, que es el radio de la Tierra, y conseguimos ponerlo a una distancia mayor, por lo tanto, esa velocidad que se le imprime al objeto da una energía cinética que se emplea en separar dos objetos masivos, que si no seguirían a esa distancia eternamente, al radio de la Tierra. ¿Cómo se ve esto? Pues que la energía potencial gravitatoria en A es menor que la energía potencial gravitatoria en B. Por lo tanto, si la energía se conserva, como la variación de energía mecánica es igual a 0, entonces la energía cinética en A tiene que ser mayor que la energía cinética en B. Luego, la energía cinética se invierte en energía potencial gravitatoria. Es decir, al principio tengo una energía potencial gravitatoria que tiene un valor, que es este, menos GMTM partido RT. Conforme aumenta la distancia entre la Tierra y el objeto, la energía potencial gravitatoria va aumentando, porque la fuerza gravitatoria puede realizar más trabajo. Como la energía se conserva, ¿de dónde saca el objeto la energía potencial gravitatoria esta que está adquiriendo? Pues de la energía cinética que se le imprime al comienzo. Lo que pasa es que no toda la energía cinética se convierte en energía potencial, porque si eso ocurriera, el objeto podría alcanzar cierta altura y en el momento en el que alcanzara esa altura, como su energía cinética es cero, volvería a caer. Para que orbite tiene que llegar a una cierta altura con una cierta energía cinética. Por eso la energía cinética en B no puede ser cero. Bien, vamos a calcular el trabajo realizado. Para calcular el trabajo necesito saber estos datos. Además se puede hacer de varias formas. En primer lugar, nosotros sabemos que el trabajo se puede calcular el trabajo de la fuerza gravitatoria, que en este caso, como el trayecto es desde A hasta B, la fuerza gravitatoria realiza un trabajo negativo. Va a haber una fuerza que se opone a la fuerza gravitatoria y que es opuesta a esa fuerza gravitatoria, es decir, va a haber una fuerza aquí que se opone a la fuerza gravitatoria, que es igual en módulo y de sentido contrario, que va desde A hasta B, que ayuda a llevar al objeto desde A hasta B. Entonces el trabajo de la fuerza gravitatoria va a ser igual a menos la variación de la energía potencial gravitatoria, y si quisiéramos calcular el trabajo de esa fuerza que se opone, que es la fuerza que hace que el objeto se mueva de A hasta B, va a ser lo mismo pero con sentido cambiado. En cualquier caso, podemos calcular el trabajo de la fuerza gravitatoria, que va a ser igual a menos G, bueno, antes de sustituir, en B menos la energía potencial gravitatoria en A. Entonces el trabajo de la fuerza gravitatoria va a ser igual a GMTM partido R menos GMTM partido RT. Ya he resuelto los signos, he aprovechado este signo, lo he metido dentro y entonces la energía potencial final se me hace positiva y la inicial, que por el signo este de dentro se me hace positiva, pasa a ser negativa con ese signo. Es claro ver que si sustituimos los datos, pues nos va a quedar
sale que la fuerza gravitatoria realiza un trabajo de menos 2,92 por 10 elevado a 10 julios. ¿Qué trabajo realiza esa fuerza que se opone? Pues la fuerza F realiza un trabajo de 2,92 por 10 elevado a 10 julios. Alguien podría preguntarse si podemos resolver este ejercicio de otra forma. Y sí se puede resolver de otra forma. Podríamos emplear que el trabajo total realizado va a ser igual a la variación de energía cinética. Calculamos la variación de energía cinética entre el punto inicial y el punto final y obtendríamos el trabajo total del sistema. Pero eso supone calcular VA y VB, cosas que no tenemos, no son datos que tenemos. Se podrían obtener imponiendo lo de que la fuerza gravitatoria es una fuerza centrípeta. De ahí se puede sacar VB y luego de ahí se puede sacar VA. Pero fijaos qué pasa, no lo vamos a resolver, pero vamos a ver que se obtiene el mismo resultado, sin calcular nada. Vamos a ver que sale lo mismo que con la forma en la que nosotros lo hemos hecho. Y se ve de la siguiente forma. Como la variación de energía mecánica es igual a 0, entonces tenemos que la energía mecánica en A tiene que ser igual a la energía mecánica en B. ¿Cuánto vale la energía mecánica en A? Pues aquí hemos visto que son estos valores. Un medio de la masa por la velocidad en A al cuadrado menos g mtm partido el radio de la Tierra. Y la energía mecánica en B son estos valores, que es un medio de la masa por la velocidad en sub b al cuadrado menos gmtm partido por r. Si nosotros ahora agrupamos las energías potenciales en un miembro y las energías cinéticas en otro, tendríamos que gmtm partido por r menos gmtm partido por rt tiene que ser igual a un medio de la masa por la velocidad sub b al cuadrado menos lo mismo pero con un v al cuadrado. Si nos damos cuenta, esto de aquí es la variación de energía cinética entre A y B. Y el otro miembro es exactamente lo que hemos obtenido o lo que habíamos obtenido en el trabajo de la fuerza gravitatoria. Luego esto de aquí es igual a menos la variación de la energía potencial gravitatoria. Luego estamos viendo que si utilizamos el teorema de las fuerzas vivas y el teorema de la energía potencial, esto es igual al trabajo de la fuerza gravitatoria, que es la única fuerza conservativa, digamos, que no están otras fuerzas, solo esta, y esto es igual al trabajo total. Luego estamos viendo que el trabajo de la fuerza gravitatoria tiene que ser igual al trabajo total realizado. ¿Por qué? Porque es la única fuerza que actúa. Pues la fuerza F es una fuerza que lo que hace es oponerse, pero es exactamente lo mismo que la fuerza gravitatoria. Entendemos que estamos en un sistema totalmente conservativo, no están fuerzas externas y demás, y entonces vemos que el cálculo del trabajo realizado por la fuerza gravitatoria coincide con el trabajo total, utilizando el teorema de las fuerzas vivas. Luego, calcular el trabajo
por este método de las fuerzas vivas hubiese sido mucho más largo porque hay que calcular las velocidades y sin embargo estamos calculando lo mismo, ¿vale? Esto sucede porque estamos en un campo conservativo. Si no, evidentemente porque no actuamos fuerza, estamos solamente considerando, están actuando solamente las fuerzas, digamos, gravitatorias, ¿vale? Pues bien, el apartado B nos pide hablar sobre la variación en el peso del satélite respecto del que tenía en la superficie terrestre. Pues bien, ese apartado, eso ya lo hemos visto en otro problema, lo podemos calcular rápidamente. El peso es la masa por la intensidad del campo. La intensidad del campo es R al cuadrado, que en este caso son 12.000 kilómetros. Por lo tanto, como sabemos la masa del objeto, que son 1000, pues podemos calcular directamente el peso. Y son 2779,17 newton. Entonces tenemos peso actual. Si quisiéramos calcular el peso a una distancia RT, pues cogiendo el dato del radio de la Tierra, 6.400 kilómetros, lo pasamos a metros, pues podemos calcular y evidentemente sale un peso mucho mayor. 97.000, perdón, me he comido he puesto un 7 de más. 9.770,51 newton. Vemos que es mucho mayor. Y bien, vamos a por el último problema, que es muy interesante. Nos dice, desde una altura de 5.000 kilómetros sobre la superficie terrestre, se lanza hacia arriba un cuerpo con una cierta velocidad. Aquí se ve claramente cómo nos hablan de 5.000 kilómetros sobre la superficie terrestre. Luego esa altura no es desde el centro de la Tierra. Voy a dibujar mi Tierra y mi no me ha salido muy bien centro de la Tierra. Luego vemos que esto de aquí es RT y el objeto está a una distancia h. Comúnmente se suele utilizar h cuando estamos hablando de RT más h, ¿no? Cuando no estamos desde el centro que son 5.000 kilómetros, lo que es lo mismo 5 por 10 elevado a 6 metros. Entonces, desde esta altura hay un objeto de masa m que se lanza con cierta velocidad, v. Nos preguntan para qué valores de esa velocidad el cuerpo escapará de la atracción terrestre. Escapar de la atracción no es ni más ni menos que hablar de velocidad de escape. El apartado A es calcular la velocidad de escape, que es la velocidad mínima, v mínima, para escapar del campo gravitatorio, ¿vale? ¿Cómo calculamos eso? Pues bien, hay que deducirlo. En selectividad no se puede plantar las ecuaciones, las expresiones así de la nada. Y para resolverlo tenemos de suponer que el objeto está en un punto A
y si escapa del campo gravitatorio, pues llega hasta un punto B, que es el infinito. Ese punto B está en el infinito. Entonces, como el sistema es conservativo, la variación de la energía mecánica tiene que ser igual a 0. Entonces la energía mecánica al inicio, mejor dicho en A, tiene que ser igual a la energía mecánica en B. La energía mecánica en A va a ser 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado que se le proporciona, que es la velocidad de escape, menos G masa de la Tierra m partido, en este caso, RT más H. Y aquí habría que poner la energía mecánica en B, que es la energía mecánica en el infinito. ¿Pero qué ocurre en el infinito? En el infinito, la energía cinética y la energía potencial, ¿cuánto valen? La energía potencial gravitatoria sabemos que vale 0 porque nuestra referencia es 0. Pero es que la energía cinética tiene que ser 0 también, por una sencilla razón. Porque la velocidad de escape es la velocidad mínima para escapar del campo gravitatorio. Al igual que hemos visto en el ejercicio anterior, en ese análisis energético, la energía cinética va transformándose en energía potencial gravitatoria. Le va proporcionando energía. Como la energía potencial gravitatoria toma siempre valores negativos dentro del campo, lo que va es aumentando en el tiempo hasta llegar a 0, que sería en el infinito. Entonces la energía cinética va disminuyendo. Y en esa disminución, como la velocidad que buscamos es mínima, se hace 0 en el infinito. Porque la energía cinética se transforma en energía potencial gravitatoria para escapar. Por lo tanto, esto lo podemos poner 0 y ya tendríamos que 1/2 de la masa por la velocidad de escape al cuadrado menos la energía potencial gravitatoria, 0. Despejamos. Tenemos aquí esta situación así y ya se puede despejar la velocidad de escape. Muchos libros, en muchos sitios, directamente te suponen, te plantean la situación de la velocidad de escape tal que así, sin más. Bueno, yo esa necesidad no lo plantaba directamente. Yo o escribía esto, que no se tarda tampoco nada, o explicaba con palabras la situación, porque no se puede plantar velocidad igual a energía cinética igual a energía potencial. Bueno, vale. ¿Y de dónde sale eso? Hay que explicarlo, ¿de acuerdo? La masa del objeto se me va, de nuevo no me lo proporciona el problema. ¿Por qué? Porque no me hace falta. Y la velocidad de escape es más menos la raíz cuadrada de 2G masa de la Tierra partido RT más H. Resolvemos con la calculadora, siempre al final. Y la velocidad es una velocidad bastante grande. No me cabe aquí, así que voy a ponerla aquí. Una velocidad bastante grande, porque se me ha olvidado hacer la raíz cuadrada. Ya decía yo, es imposible que saliera a esta velocidad. 8.379
Luego aquí si me cabe 8.379,17. Como antes he dicho, voy calculando con la calculadora y en algún momento me puedo equivocar. No había tecleado la raíz cuadrada y he tenido que hacer la cuenta de nuevo. Pues este es el resultado. Necesitamos 8.379,17 metros por segundo para que el objeto a 5.000 kilómetros sobre la superficie de la Tierra pueda escapar, ¿vale? Recordar que como no depende de la masa del objeto la velocidad de escape, cualquier objeto a esa distancia de la superficie de la Tierra necesitaría esa velocidad, da igual la masa que tuviera. Si el cuerpo se encontrara en una órbita geoestacionaria, ¿cuál sería su velocidad? Que ese es el apartado B. Que bueno, esto lo tenemos de fácil resolución, porque ya lo hemos hecho en otro apartado, en otro problema. Órbita geoestacionaria. Sabemos que el periodo son 24 horas, que es lo mismo que 86.400 segundos. Y basta con imponer que la fuerza gravitatoria es una fuerza centrípeta, porque ahora ya estamos en un problema totalmente distinto. Ahora ya no estamos pensando en escapar del campo, ahora simplemente un objeto que está orbitando con un periodo de 24 horas. Entonces de aquí sacamos que GMTM partido RT más H al cuadrado es igual a la masa velocidad al cuadrado partido por RT más H, y V igual a omega por R de nuevo, o lo que es lo mismo, V es igual a 2pi partido por T R. Si nosotros sustituimos el valor de la velocidad en el periodo, pues podemos obtener de aquí el resultado de la velocidad. ¿De acuerdo? Aquí es importante que aquí el radio es RT más H. Entonces, imponiendo estos datos, pues se puede extraer el valor de la velocidad. Es algo muy sencillo. Es más, en este caso directamente no nos hace falta ni calcular. Yo que quería terminar tan rápido, como tenemos el valor del periodo y sabemos el radio de la órbita, pues de aquí podemos sacar directamente la velocidad. No hace falta imponer ni siquiera que la fuerza gravitatoria es una fuerza centrípeta. Entonces, operamos. Y la velocidad es 829,03 metros por segundo. Vemos que la velocidad es mucho más pequeña en el caso de que esté orbitando que para escapar, evidentemente, porque la cantidad de energía cinética que se necesita es mucho mayor, ¿vale? Y bueno, hasta aquí la clase de hoy. Hemos resuelto 4 problemas, digamos, clásicos de objetos orbitando alrededor de una fuente en una órbita circular. Bueno, es cierto que aquí en el apartado A se puede mencionar que la pregunta es ¿para qué valores esa velocidad escapará del campo? Bueno, podemos decir que para cualquier valor por encima de esa velocidad. Si v es mayor que la velocidad o igual que la velocidad de escape, entonces escapa